Bien, buenos días nuevamente a todos los que están presentes. Hoy nos convoca un tema muy interesante para mí y estoy convencida que va a ser de provecho para ustedes. Y es el tema del síndrome de burnout y lo que pueda parecerse o no a este síndrome. Y dentro de esas situaciones que generalmente uno revisa por allí en las redes sociales, está en el tope la ansiedad. Entonces, quise hacer este webinar, este encuentro, para conversar acerca de esta condición y que podamos entonces intercambiar opiniones y darles mis sugerencias y orientaciones dentro de lo que cabe para que puedan aprovechar este espacio de formación y educación en la salud. Mi nombre es Vicenta Mata, soy médico psiquiatra, psicoterapeuta, soy coach de vida, tengo 30 años de experiencia en el área de la salud mental y para los que me conocen, que algunos hay aquí, em, ya tengo cierto tiempo trabajando el tema de la prevención en la salud, especialmente en la salud mental, y ahora pues mi interés es hacerlo también de forma integral y ya les explicaré un poco por qué. Frecuentemente hago conversatorios presenciales, algunos de ustedes han podido acudir a esas interesantes conversaciones y pues ahora estoy inaugurando, por así decirlo, este espacio de aprendizaje también online. Me lo habían pedido con frecuencia y digamos que es ahora el momento en el que me han dado las condiciones para poder hacer también esta labor preventiva por los medios virtuales. Yo quisiera comenzar agradeciéndole a todos ustedes el interés que han tenido en esta reunión, en este tema. Seguramente ya por allí traen sus preguntas y sus dudas, como se los comenté por el chat. Y por supuesto, el interés que tienen en su salud, primeramente, porque están aquí porque de alguna manera este tema les ha tocado en lo personal o como miembros de la comunidad familiar, social en la que se desenvuelven. Siempre se comenta por allí el tema de la salud, especialmente, como decía hace un momento, el de la ansiedad. Entonces, vamos a tener algunas pautas de conversación para aprovechar esta hora que vamos a estar reunidos. La forma de conversar es que puedan hacerlo solicitando el derecho a la palabra, como se dice, o levantar la mano con los iconos que están abajo en la barra de Zoom, donde están todos los iconos, está el icono de levantar la mano. Y también tienen la posibilidad de hacer preguntas a través del chat y dentro de lo posible, pues yo iré chequeando qué preguntas tienen por allí o qué comentarios hacen. Sí es muy importante que tomen en cuenta el momento de hacer la pregunta para que en cada fase de esta conversación las preguntas vayan dirigidas a lo que se está conversando o de lo que se está aportando en esa fase. Entonces, en este sentido, yo he organizado esta reunión en forma de momentos. Este primer momento que vamos a comenzar ahorita es el momento de hablar un poco sobre ansiedad, síndrome de burnout, qué es cada uno para que partamos del inicio, pues de la definición de lo que son estas situaciones y si son o no, como se dice, problemas de salud mental. Después vamos a tener un momento de hablar sobre las diferencias entre uno y otro, sería el momento número 2. Después tendremos el momento número 3, eso cómo afecta en mi vida, la productividad, la salud, mi bienestar. Y luego vamos a pasar un poco a ver las consecuencias de esto que me impacta, qué consecuencias tiene especialmente en mi vida de relación con los demás, en mi trabajo, en mi salud personal. Y vamos a terminar en un quinto momento, a hablar un poco de esas acciones sencillas, digo yo, a modo de orientación de cómo prevenir finalmente cuando estamos frente a una situación que
pareciera o pudiera ser un síndrome de burnout. Entonces, dicho esto, pues les voy a comenzar con lo que es el momento uno. Generalmente me preguntan, eso de la ansiedad, ¿cómo es? Eso del síndrome del burnout que tanto uno escucha o ve o lee en las redes sociales. ¿Eso es lo mismo o cómo sé yo cuando estoy en ansiedad y cuando estoy en eso que llaman burnout o que uno está quemado? Voy a hacer tres definiciones muy sencillas para continuar al segundo momento. Hay una diferencia fundamental entre hablar de estrés laboral y hablar del síndrome del burnout o síndrome del quemado ocupacional. Y es que el estrés es en sí una respuesta normal del organismo a situaciones que día a día pues nos exigen que tengamos una solución, una respuesta o un abordaje para finalmente resolver esa situación. Y eso va desde las situaciones cotidianas hasta los imprevistos que aparecen en nuestra vida diaria comúnmente. Cuando ese estrés se convierte en un síndrome de burnout, cuando ese estrés es crónico y entonces esa respuesta normal de nuestro organismo em, mm, va agotando la capacidad que tenemos de poder entonces pensar, sentir y actuar en consecuencia y de forma coherente y racional, adecuada a esa situación de estrés diario. Es decir, el estrés laboral crónico se va perfilando como un síndrome de agotamiento que va a generar esa sensación de no puedo con esto. Hasta allí quiero dejarles esta definición sencilla del burnout para después volver sobre él. La ansiedad, que ahora comúnmente se comenta en las redes sociales, tengo ansiedad, estoy ansioso, no puedo con la ansiedad, hay que darle una definición más práctica que a ustedes les permita saber cuándo es miedo y cuándo es ansiedad. Lo que comúnmente uno escucha en las redes sociales es miedo. Lo que pasa es que se acostumbró ahora, digamos, en los ambientes sociales a hablar de ansiedad y ya nadie menciona que tiene miedo. Parece que fuera como, diera como más vergüenza decir tengo miedo a tengo ansiedad, porque si es ansiedad como que está normalizado que todo el mundo tiene eso cuando tiene estrés. Y así no contacto realmente con qué es lo que da miedo. Entonces, habitualmente esa sensación de miedo ante algo que tú no puedes resolver, hay que comenzar yo digo, a desmitificar como ansiedad o aclarar, a precisar que eso en vez de ansiedad es miedo. ¿Y cuándo es ansiedad entonces? Ansiedad es cuando hay un proceso ya establecido que afecta nuestro bienestar como persona y nuestra vida de relación. Cuando esa sensación de inquietud, de estar acelerado o de estar más bien paralizado, te produce cambios en todo lo que es tu dinámica como ser humano y en tu organismo, cerebral, digestiva, respiratoria, por mencionar algunos. Entonces, el miedo es tener esa sensación de no poder con alguna situación en particular, la tengamos reconocida o no, o sea, la identifiquemos, estemos conscientes de ello o no. Y la ansiedad es más un proceso de salud, de alteración de la salud mental principalmente, pero que tiene un componente en todo nuestro sistema organismo que afecta nuestra salud en el orden de lo que tenemos estimado como sentirnos bien, que es para mí sentirme bien. Y en este sentido, quiero entonces dejar separado lo que es el estrés normal, el estrés crónico, burnout, la ansiedad y lo que es el miedo, para que comencemos a llevar, por lo menos los que están aquí, las cosas por su nombre. Ahora, ese estrés ¿es entonces perjudicial eso que vivimos a diario? ¿No deberíamos tener estrés? No, esa no es la idea. Pero sí hay una primera pregunta de reflexión que te hago. Ese estrés que tienes diariamente y la manera como lo abordas, lo manejas, lo gestionas, ¿a ti te impulsa o te descarga?
te genera esa sensación de motivarte a hacer las cosas porque sabes que vas a sentir la satisfacción diaria de cumplir con eso que tienes previsto o eso te va desgastando, porque precisamente la diferencia, como ya les decía, entre el burnout y el estrés, digamos, normal, es que comenzamos a sentir que ya no podemos con todo, que hay una sensación de desgaste, que hay una sensación de frustración y que eso va afectando nuestro sueño, nuestra alimentación, la sensación de estar agotado la mayor parte del tiempo, cansado físicamente y se comienzan a presentar perturbaciones más específicas de tipo psicosomáticas que y le indican a la persona que algo ya no está bien en su organismo, solo que muchas veces, siendo el estrés una señal que nos da nuestro sistema nervioso para decir, hey, para, no estás bien. Generalmente lo que hacemos es meterle más leña al fuego. Y aquí viene de dónde se conoce esta palabra del burnout. ¿Por qué se le llama burnout? Bueno, porque un psicólogo estadounidense de origen alemán en 1974 le dio ese calificativo a esas personas, especialmente del área de la salud, a los médicos, que constantemente estaban cansados de la actividad laboral que tenían, frustrados porque muchas veces no cumplían con esas exigencias que les solicitaban y la sensación de irse como desconectando, como esa sensación de inutilidad y de que como que no valía la pena todo lo que hacían para su trabajo. Entonces, el burnout se define como estar, en inglés, estar quemado, es estar como consumido, como si un fuego te hubiera consumido. Eso, a eso es lo que hace relación o referencia el nombre de burnout. Entonces, sí, las personas que están en el burnout, sobre todo en las fases más avanzadas de ese proceso, se sienten así la mayor parte del tiempo, como que ya las habilidades, las fortalezas personales que tienen no dieran abasto para enfrentar esas exigencias que tienen en su ámbito laboral, que aquí también quiero precisar que laboral no es solamente en el trabajo, donde tienes un ingreso, sino también laboral es los trabajos domésticos como hacíamos y algo que se está viendo desde un tiempo para acá, que es el trabajo con las pantallas, tanto las personas que hacen trabajo remoto como las personas que constantemente están conectadas a las pantallas y no son conscientes de que ese nivel de hiperconectividad también produce lo que ahora se conoce como el burnout digital. Bien. Vista esta primera parte de la definición y de la diferencia entre lo que es estrés normal, lo que es el burnout y lo que es miedo y ansiedad, quisiera saber si tienen alguna pregunta que podamos ir aclarando o dándoles alguna orientación sobre esta parte. Kerly, por favor, adelante. Tienes el micrófono apagado, Kerly. No sé Hola si doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, por levantaste la acá. mano. No, no. Ah, ya, vale, vale, tranquila. Hola, buenos días. Chévere, pues. Buenos días. Es que estaba tu nombre sobre el icono de levantar pantalla, de levantar la mano y pensé Ok. que en la pantalla y pensé que era alguna pregunta que tenías. No, ¿Cómo no vamos tengo hasta ninguna aquí? pregunta. ¿Cómo vamos hasta Muy aquí? bien, doctora. Vale, gracias. Gracias. Ok, entonces, ¿qué podemos ir deduciendo de esta primera parte? Que sentirse con estrés crónico, para hablar como dicen en nuestro argot popular en cristiano, em, es saber que el burnout es estrés crónico y que ese estrés crónico no significa que seamos débiles ante las exigencias que tenemos. No significa que hemos dejado de ser buenas amas de casa, buenos trabajadores, que dejamos de ser buenos gestores de nuestro propio negocio si es que también tenemos, por ejemplo, un emprendimiento o una empresa. No. Ni tampoco es falta de compromiso, porque la persona que es responsable, más bien es el exceso de trabajo que ha ido adquiriendo, que ha ido asumiendo,
o que ha ido aceptando, lo que genera esa sensación de ya no soy suficiente, ya como que no no estoy como al tope de lo que yo puedo dar. Y más bien, como les decía hace un momento, aquí lo que se presenta es un estado de alerta. El cerebro te está alertando de que ya no puedes con esa sobrecarga, porque fíjate que se habla de sobrecarga, se habla de estar consumido por esa dinámica laboral que tienes a diario. Y en modo alguno puede entonces uno pensar que una persona que está agotado de esa manera lo que tiene es falta de compromiso. Eso sí, en la medida en que progresa ese síndrome de estar agotado crónicamente, comienza a darse esa conducta de desvinculación que pudiera hacerle parecer a los demás que la persona es irresponsable y la misma persona sentirse culpable de ya no poder con las cosas, de ya no poder con las tareas de la casa, ya no poder con las tareas de estudio, de ya no poder con la carga laboral. Entonces, aquí ya podemos estar viendo que frente a este desajuste, porque está considerado también desde el punto de vista organizacional como un desajuste del colaborador o del trabajador, en el área de la salud más bien se ve como una condición de riesgo asociada al estrés crónico. Em, ¿Qué podemos aclarar aquí? Que si hay sobrecarga, lo que se requiere es que se consiga un balance en las cosas que estamos haciendo. Se requiere balance entre lo que yo estoy en capacidad de hacer y entre lo que me están exigiendo, ojo, o lo que me estoy exigiendo en mi tendencia al perfeccionismo para cumplir con todas esas tareas. También podemos ya definir que hay un desbalance entre lo que es la inversión del tiempo que yo tengo para ejecutar todas esas tareas con mis recursos personales y el tiempo que le permito a mi sistema, ya no solamente cerebro, sino el sistema completo, de reponer esa inversión. El tiempo es oro y en ese tiempo de descanso el cerebro, el sistema necesita recuperarse de todo esas sustancias, esos elementos de funcionamiento que ha invertido para atender esas exigencias. Y hay un balance que me interesa muchísimo y lo trabajo con mis pacientes, que es el balance entre la gestión personal y las expectativas, porque mucho de lo que sucede con el burnout es cuánto me exijo para lograr qué, cuál es mi expectativa con el tiempo que estoy invirtiendo en esta área de mi vida. En la medida en que podamos descifrar que ese desbalance me está conduciendo a una situación de la que yo soy responsable y no culpable, pues entonces me abro la posibilidad de encontrar medidas, de encontrar ayudas para resolver esta situación que tengo. Adelante, Lorena. Ahora sí vi la mano donde era, donde es. Hola, mira, Vicenta, tú sabes que yo estoy aquí en España y aquí pues suele ser muy exigente con todo lo que es el trabajo. Por ejemplo, te trato de resumir. Me contrataron para trabajar en una pastelería, cafetería, tal. Y yo, por supuesto, dije que sí porque es una de las ramas que a mí me gusta, atención al cliente y todo. Pero después en el procedimiento del contrato, descubro que no es solamente despacho, sino que también tenía que llevar inventario, tenía que atender los proveedores, tenía que manejar un programa del cual desconozco, tenía que limpiar, tenía que ser camarera, tenía que aprender a hacer café y todo esto en 4 horas. Obviamente todo eso yo estoy en capacidad de hacerlo. Evidentemente no tengo el mismo ritmo que tenía hace tiempo, pero yo dije, soy capaz de hacerlo. Pero en la práctica me di cuenta de que a medida que lo iba haciendo, el padre de la dueña era el que cocinaba. Y yo estaba terminando de hacer una cosa cuando ella me solicitaba hacer otra y la dueña por teléfono me decía otra
y yo quería demostrar que tenía la capacidad, pero me bloqueaba. Eso pasó los primeros 15 días. Después me bloqueé, me estresé, no dormía, quise demostrar que, bueno, trabajaba en la casa, de que no pude hacerlas en el trabajo y dije, yo lo hago en la casa, me lo permitieron y después en la casa estuve trabajando hasta las 12 de la noche. Trabajaba en vez de 4, trabajaba 6, no me importó de que no me pagaran, todo como para lo que tú dijiste antes, como para demostrar que yo tengo la capacidad y hacerlo en perfecto. Terminé totalmente agotada y terminé mal y dije no. Entonces, claro, en el momento que empecé a demostrar y poner mis límites y decir, no estoy en capacidad de hacer las tortas, de atender los proveedores, de todo esto, ya eso no le empezó a gustar a la dueña. Entonces empezó como que a decir cosas que me incomodaban por teléfono y yo quería preguntarle, me dice, ahorita no puedo atenderte, llámame después de las 11 de la mañana, mi horario era de 9:30 a 1:30, en fin, total que terminé agotada y dije, pues mira, termino mi contrato temporal y me voy a todas estas porque me lo propuse y dije, no puedes, Lorena, seguir empezando una cosa y dejarla por la mitad, por el capricho, por la pataleta, que me doy cuenta en el camino que no tengo esa capacidad de hacer todo lo que me piden. Entonces ahí entro en un estrés, en un bloqueo y termino como que desistiendo. Y eso al final me frustra peor que al inicio, porque yo cuando conseguí este trabajo me Bueno, hice la ilusión, la Lorena nos expectativa y ha todo. dado, Lorena nos ha dado un ejemplo para todo lo que viene, para todo lo demás que viene en la reunión, porque fíjate, esto tiene que ver con impacto, que es el momento 3 que estamos trabajando ahorita, y vamos a trabajar ahorita, y con el momento 5 de cuáles son esas pautas sencillas, porque aquí se trata pues de hacer ese abordaje desde el punto de vista educativo y orientativo, y no de poderles dar pautas de terapia que serían más personalizadas. Entonces, fíjate. Lorena, eso que tú estás hablando tiene que ver con el impacto en la productividad, en la salud y en la vida de bienestar de las personas. Te voy a mencionar algunos factores que tengo anotados aquí que están relacionados con ese impacto. La carga excesiva, para que tú vayas chequeando, o todos pueden ir chequeando. La carga excesiva de trabajo, la falta Evidenciarla. de, la falta de pausas, es decir, de pausas incluso activas cuando estás trabajando o tener pautas de descanso programadas en tu día a diario. Los horarios prolongados, Perdón, la Vicente, el ambigüedad, primero, las perdón, voy a el es primero que que las, me dijo, es que las tengo que ir mencionando para, esto va a quedar dime, grabado, tranquila que esto va a quedar grabado y yo se los voy a compartir después, ¿sí? Entonces, fíjate, volvemos. La carga excesiva, la falta de pausas en el trabajo, los horarios prolongados, la ambigüedad en la confusión de las funciones que vas a tener en ese trabajo para el que estás contratado o a ti misma cuando tienes una agenda y tienes 12 cosas que hacer en el día y no sabes por dónde comenzar la sensación de presión que tienes, externa o interna, para afrontar esa carga laboral. La poca retroalimentación, importantísimo esto, y creemos que eso es solamente en los ambientes laborales, o sea, que alguien nos diga, qué bien hiciste eso, oye, qué lindo quedó esa jardinería. Oye, qué rico huele la casa. O qué bien que son las 10 de la mañana y entregaste los objetivos que tenemos planteados hasta esta hora. Cosas como esas que alimentan el alma, como digo yo, muchas veces no nos los dicen y tampoco nos las decimos a nosotros mismos. Y esa cultura que se tiene, y por eso te decía que diste un ejemplo fabuloso para todo lo que vamos a conversar de aquí en adelante, esa cultura de cómo es el trabajo, cómo es el ambiente de trabajo, la cultura de en la casa, quién hace las labores en la casa, mamá, papá si no está mamá. Y en tercer lugar, si tienen la puerta abierta, por ejemplo, el hijo o la hija. Si tienen la puerta abierta a su cuarto, porque si no tiene un cartel que dice allí no pase, etcétera. Entonces, la cultura también importa muchísimo, porque aunque es una responsabilidad personal, la salud,
sabemos que hay componentes del entorno que influyen sobre esa capacidad de gestionar qué hacer con esa carga que tenemos. Y otro elemento importante, un poco más para el área laboral, es cómo son los liderazgos en nuestros ambientes de trabajo. Es un liderazgo, como está mencionando Lorena, que es hacer y hacer y hacer, y el tope es la necesidad que tengo yo de que tú cumplas con eso y no el límite que tienes tú para enfermarte. Y entonces allí pues es un elemento con el que muchas veces tienen que combatir, por decirlo de alguna manera, los colaboradores o incluso los líderes cuando tienen sobre sí una exigencia de tipo organizacional. Entonces, ¿qué es lo que se produce con frecuencia? Tú lo dijiste, me voy, o sea, la renuncia. Y pierdes la oportunidad a lo mejor de estar en un trabajo que te fascina, como es la pastelería, pero porque también te das cuenta de que tal vez ese no es el lugar. Entonces, eso no significa que tú no seas capaz, como tú dijiste, como tú dijiste, sino que probablemente el entorno donde estás no es el lugar adecuado para tú poder aprovechar ese recurso y esos talentos que tienes. Eso conduce muchas veces cuando la gente se queda, la persona se queda en el trabajo a cometer errores. Y entonces después del error viene la sensación de que no eres creativo, de que no tienes iniciativa y eso comienza a perjudicar ahí sí la retroalimentación porque la tendencia es hacer feedback críticos acerca de lo que no está viendo, lo que no haces bien, de lo que no funciona, de las debilidades y las deficiencias que se tienen. ¿Qué más ocurre como impacto? También lo mencionó Lorena. Uno comienza a sentirse frustrado, decaído, triste, melancólico, incluso a veces, y eso pudiera generar lo otro que ya mencionamos, sin llegar a un estrés crónico, porque a la persona puede sucederle eso en los primeros 3 meses de trabajo, y, aparece la ansiedad, que ya no es el miedo a no poder cumplir, sino la ansiedad de algo que me está afectando y ya tengo un impacto desde el punto de vista emocional y en mi forma de pensar y cómo ese comportamiento hace que yo entonces vaya afectando el resto de mi cuerpo. Es decir, comienzan a ver las somatizaciones y si la persona en este momento no escucha esa alerta, como yo les estoy diciendo, que produce el estrés crónico, lo que viene entonces es ese proceso de enfermarse más severamente por el estrés crónico y las personas que tienen alguna condición particular personal de salud pudieran entonces em, padecer depresión, padecer ansiedad, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, trastornos cardiovasculares, etcétera. Entonces, además de eso, comienza también a cambiar el entorno de la persona, comienzan a cambiar las relaciones laborales, comienzan a cambiar las relaciones con la familia, con la pareja, con los hijos, porque ¿qué pasa? Muchas veces las personas no diferencian la carga y los problemas laborales con lo que pasa en la casa. Y ahora, cuando muchas personas además trabajan remoto, pues se mezclan con mucha frecuencia los problemas laborales con los problemas familiares, los problemas de pareja, los problemas de cómo gestionar digamos, la educación y la crianza de los hijos. Así que poco a poco, como podemos ver, ese trabajo que hacemos a diario y que inicialmente nos encantaba, que es la primera fase del burnout, o sea, al inicio lo que tengo es motivación y ganas de hacer mucho todo porque me siento capaz. Y llegas a la fase número 12 que no los voy a mencionar todos aquí, en las que tienes total desconexión, que te importa, como dicen tres pitos, que te voten, o sea, hoy no vas, o llegas tarde, o no te importa si la casa comienza como a descuidarse. O sea, es tal tu estado de sensación de vacío, la sensación como de desconexión que comienza a reflejarse en tu vida cotidiana, en las acciones o los comportamientos más sencillos que tengas. Te doy la palabra, Lorena, para pasar al momento 4, que es donde vienen algunas preguntas que yo les hago a ustedes para entonces comenzar a generar esa fase de debate de las preguntas que tienen, de las dudas y las orientaciones que yo pueda darle. Adelante. Sí, bueno, todo lo que mencioné y efectivamente
a mitad de, o sea, supuestamente era supuestamente no, el contrato fue por un mes y justamente en la segunda semana me quedé totalmente afónica y no di, o sea, y la casa, nunca había tenido la casa tan desordenada, mis hijas vinieron y peleaba con todo el mundo, y entonces cuando quise ir, aunque sea un poco afónica al trabajo, me conseguí como que con un bloqueo, y la mujer como que pensó que lo estaba haciendo adrede, y me dijo, no, vete para tu casa porque yo no quiero a nadie enfermo. Entonces eso me dio peor la situación. Entonces yo dije, bueno, mira, definitivamente termino mi contrato, mi tal, no sé qué, pero tenía cursos pendientes por hacer, tenía todo. Y ahora yo me imagino que más adelante lo va a decir porque hasta dejé los cursos, me dejé de motivar. Yo dije, esto como que no es para mí, todo, o sea, tengo como esa confusión, Vicenta. Entonces, bueno, ¿Vale? yo sé que más adelante me vas a dar herramientas. Sí, Gracias. sí. Gracias a ti, Lorena. Bien, a ver si hay otra manito levantada por allí. Pues no, seguimos. Em, Les pregunto yo ahora a ustedes, ¿cuántas tareas haces al mismo tiempo en una hora? Eso es para que tengas esa motivación a preguntarte a ti misma de qué depende ese estrés crónico. ¿Cómo está calificado? Si tienes alguna calificación, por muy sencilla que sea, de cuánto estrés estás cargando y cuánto es sobrecarga, ¿sí? Te lo dejo como una pregunta. ¿Y qué parte de tu vida está afectada por ese cansancio diario? Que es hoy, mañana, pasado, que, bueno, te prometes que mañana no te vas a sentir así o que vas a hacer las cosas diferentes y te encuentras la próxima semana haciendo las cosas parecidas. Y dentro de un mes, iguales. ¿En, en qué nivel del 1 al 10? Para que tengas tu propia escala. ¿En qué nivel del 1 al 10 crees que estás en cansancio? Hoy mismo que estás conversando aquí conmigo. Y para darte luces sobre esto, te comento, la multitarea, los cerebros multitarea no existen, son un mito que ya está, valga la repetición, desmitificado por la neurociencia. Todas las personas tenemos una capacidad de concentración para atender varios elementos a la vez que está alrededor de 4, 5, 6, algunos más, algunos menos, distribuyendo nuestra atención y nuestra concentración en esas tareas. Cuando te preguntan, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, si tú puedes hacer 10 cosas a la vez y tú estás interesada en el trabajo, lo más probable es que digas sí y maravillosamente. Y resulta que cuando te hacen esas exigencias, entonces tú comienzas, como quien dice por allí, a perder los estribos porque te das cuenta que probablemente estás asumiendo una carga con la que no puedes. Entonces, el cerebro multitareas o multitasking, como dicen en las redes sociales, no existe. Hay que, sí, reconocer cuáles son nuestros recursos personales, saber que algunas personas tienen ya por condición natural más concentración que otras, mejores habilidades para memorizar, que la comunicación puede facilitar esa memorización, pero siempre va a estar interferido por el estrés y sobre todo por la manera como gestionamos el estrés. ¿A qué nos conduce generalmente ese estrés crónico? A andar en piloto automático, a asumir que si tengo en la agenda todas estas 10 tareas, tengo que ver cómo hago para hacerlas. ¿Y a quién le vas a pedir esa exigencia o quién se va a encargar de esa exigencia? El cerebro entra en piloto automático y le dice de aquí para abajo a todo el organismo, ponte las pilas, porque tienes que respirar rápidamente, tienes que funcionar aceleradamente el corazón, tienes que, mira, cómete esa comida ya y dale, o sea, que vas a llegar tarde al trabajo. Todo el organismo se resiente de la exigencia que mentalmente estamos poniéndole porque nosotros no nos hemos dado cuenta y si nos damos cuenta,
todavía no hemos sido capaces de encontrar esa forma de ir poniéndonos a cuidados, a cuidarnos de los efectos de ese estrés crónico. Vamos entonces a ver cuáles son las consecuencias. Ya por allí también Lorena mencionó algunas para pasar después a, digamos, las pautas de prevención. Bueno, las consecuencias indudablemente son en la salud mental, en la salud física, en la salud social, digamos, en la vida de relación con otras personas, incluso en la salud espiritual, porque sabes que yo he tenido en terapia pacientes que hasta comienzan a desconfiar o a dudar de si son buenas personas, de qué pasa, por qué les pasa eso a ellos. ¿Qué pasa que le dieron ese trabajo y no pudo cumplir? Entonces, como que no pueden disfrutar del éxito, por decirle algunas cosas que he escuchado. Entonces, también hay que ver que con lo que les decía respecto al balance del tiempo, no saber regularnos en cuanto a lo que sí es urgente e importante y la prioridad que podemos establecer para ir atendiendo precisamente esas urgencias y esas cosas importantes que tenemos en nuestra vida, que no solamente incluyen el trabajo, pero si estamos principalmente enfocados en el trabajo, cuando nos damos cuenta que lo demás en nuestra vida está descuidado, es cuando comenzamos a confundirnos y como decía hace un momento, ese piloto automático va a comenzar a trabajar en función de lo urgente y todo va a ser urgente porque muchas cosas se van a ir atrasando y las necesitas para ayer, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas acciones sencillas, como preguntaba Lorena, para prevenir? Podemos deducir de esto que venimos hablando que hay una clave aquí. La clave es el balance. El balance en las cargas, el balance en el tiempo, el balance en los recursos personales, el balance en las expectativas que tenemos con nosotros mismos. ¿Sí? Y si hay balance, por correspondencia, tiene que haber límites. Tiene que haber límites. No poner límites es sinónimo de sobrecarga. Y la sobrecarga, por ejemplo, en nuestro organismo, que tiene un funcionamiento limitado, puede ser óptimo, pero limitado, y va a requerir que nosotros gestionemos esa carga para no comenzar como las máquinas a funcionar a destiempo, a funcionar con errores, a funcionar mm, sintiendo que la vida se les va en ese esfuerzo continuo, en ese sobreesfuerzo continuo. Entonces, una de las claves es poner límites al exceso de tarea, a reconocer el margen de los recursos que tienes, a establecer un balance en el tiempo de ejecución. Si yo como ama de casa, y ama de casa no significa que solamente trabajo en mi casa, sino que tengo trabajo de casa. Puedo tener trabajo en la calle y tengo trabajo de casa. Pero si yo no establezco una proporción adecuada entre la inversión de tiempo a esos trabajos y los descansos, voy a entrar en desbalance, voy a entrar en sobrecarga y voy a entrar en agotamiento emocional y físico para poder atender esa carga que yo misma me estoy poniendo. Ahora imagínense cuando la carga viene externa. Si no estoy preparado para identificar cuál es el límite de mis recursos, voy a asumir o a pretender que voy a poder con una carga que me están exigiendo y finalmente el que va a salir perjudicado no es la empresa, precisamente, es uno mismo. Entonces, allí también se requiere límite. Y
Em, ¿A qué se refiere con respetar, por ejemplo, esos horarios? Bueno, se requiere que no hace falta decir, em, mañana tengo un tiempo libre en la tarde, es el momento en que yo voy a ir a comprar las vitaminas. No, eso hay que planificarlo. La dedicación a ti mismo como persona, al autocuidado, que es el otro elemento que tengo aquí como pauta sencilla, y tiene que estar planificado. Así como planificas a las 10 de la mañana una reunión con tal o a las 10 de la mañana hablar con mi suegro para pedirle tal cosa, asimismo tienes que planificar esa atención que te vas a dedicar a ti mismo, ese recurso de tiempo que vas a dedicarte a cuidar de ti, a cuidar de tu salud, bien sea preventivamente para no enfermar o si ya estás enfermo, dedicarle tiempo a lo que se requiere para volver a recuperar y restaurar tu salud. Y aquí entonces hay un elemento que a mí me encanta, que es el tema de los hábitos. Cómo nosotros adquirimos esos hábitos, qué es un hábito para mí. No voy a explicarlo acá, pero sí te dejo como esta propuesta de mirar cuáles son los hábitos que tienes de vida. No solamente los hábitos saludables, sino los hábitos de vida. ¿Cuáles son tus hábitos de trabajo? ¿Cuáles son tus hábitos de cuidado, como ya les decía? Pero también cuáles son tus hábitos de recreación. ¿Qué significa para ti recrearte? Significa que tienes 2 horas libres y le vas a dedicar a hablar con la maestra de tu hija porque tuvo un problema y le mandó una nota. Bueno, a esa hora es cuando voy a llamar a la maestra. No, esos no son hábitos de descanso, porque no estés haciendo otra cosa que estés produciendo, no significa que estés en hora de descanso si vas a llamar a la maestra para resolver un problema. Entonces, ahí te dejo como esa incógnita. ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Qué es un hábito y cuáles son mis hábitos de vida? Es importante también validar las emociones. Como decía Lorena, me sentía mal, comencé a sentirme triste, comencé a cuestionarme a mí misma mi capacidad. Y entonces, ¿para qué sirvo? Entonces no puedo con esto. Hay que validar la emoción. Si estoy triste, estoy triste. Si estoy angustiado, como se dice generalmente, estoy angustiado. Si tengo miedo a no ser suficiente, tengo que reconocerlo y saber cuál es el correlato en mi cuerpo de esa emoción, porque finalmente esa conducta de descuido, esa conducta de autoexigencia, esa conducta de vivir en lo urgente y como un motor encendido constantemente, es lo que te va a permitir encontrar cuál es el recurso que vas a hacer, que vas a utilizar para cambiar ese estilo de vida que tienes. Hábitos, entonces, clave como prevención para el síndrome del burnout. Y lo otro, encontrar qué es lo que te llena de energía. ¿Qué es lo que a ti te energiza, como dicen uno? ¿Qué es lo que te motiva? Ojo, inicialmente pudo haber sido ese trabajo, pero si ese trabajo te está llevando al burnout, entonces hay que ver qué pasó con esa motivación, ese incentivo, esas ganas de esa pasión por. Hay que gestionar con uno mismo esa búsqueda de lo que te va a motivar a hacer lo que haces, pese a que probablemente no sean como las mejores condiciones para que puedas entonces evaluar si depende de ti o del entorno que entres en un estrés crónico porque no sabes cómo mediar entre una cosa y otra, cómo establecer ese balance y finalmente pierdas la pasión, la emoción, la iniciativa por algo que a lo mejor te encantaba. Em, y voy a terminar con esto para darle lugar a las preguntas. Hay también que separar lo personal de lo laboral. Muchas veces en los problemas de comunicación, que no lo incluí en toda la reunión porque sé que es un tema que enseguida genera preguntas y no va a dar tiempo para contestarlas en el tema de la comunicación que es tan complicado, complejo y complicado, pues les dejo también esta reflexión para ustedes mismos.
cómo ustedes manejan lo personal o separan lo personal de lo laboral, porque muchas veces los problemas del trabajo no los traemos a la casa y se crean problemas de pareja. O los problemas de pareja generan un estrés que tal vez nos impide gestionar de manera más eficiente y efectiva los diferentes problemas o desafíos que nos plantea una situación de trabajo. Entonces, allí también les dejo esa propuesta, evaluarse cómo están manejando lo laboral con lo personal. Fíjense, yo para la comunicación solamente les dejo algo que es muy conocido en las redes sociales, pero a mí me gusta y procuro utilizarlo cuando puedo, que son las 7 Cs de la comunicación. Les dejo solamente digamos, esos tips para que puedan mejorar la comunicación cuando se les presente eso como un elemento que está interfiriendo mucho con ese estrés crónico. Las 7 Cs de la comunicación están relacionadas con ser claro, ser conciso, ser concreto, correcto, coherente, una comunicación completa y cortés. Claro para establecer qué es lo que quieres decir con precisión. Conciso para hablar de la idea en sí o la situación en sí que se te está presentando. Concreto para que tenga sentido, qué es exactamente lo que me quieres decir. Correcto, que pueda generar la sensación de querer escucharte, o sea, de establecer confianza en la relación que tengas con otra persona. Que sea coherente, que esté relacionado con el tema, que esté relacionado con la situación, que no esté fuera de contexto ni fuera de tiempo para poder conversarlo con esa persona. Que sea completa la comunicación, que tú digas exactamente lo que quieres decir o por lo menos que te acerques a lo que quieres decir y también que cuando des una respuesta se corresponda con lo que la persona te está preguntando y para eso la escucha activa es fundamental y determinante. Y ser cortés, porque ser cortés, ser amable en las comunicaciones abre puertas y necesitamos tener muchas puertas abiertas para, con nuestros recursos personales, si no son suficientes, encontrar los apoyos necesarios en nuestro entorno de forma ecológica para poder lidiar o para poder gestionar de mejor manera, más saludablemente, todos los temas que están relacionados con el estrés crónico laboral o síndrome de burnout. Así que ahora los escucho. Si tienen alguna duda en particular de alguno de los temas o de los momentos que les comenté, si tienen una idea diferente y no se mencionó acá, pues vamos a tener unos 10 minutos para comentar sobre esto. Lorena, tenías por ahí otra vez levantada la mano. ¿Me querías comentar algo? Eh, sí, que con respecto a la parte que dices de que no sabemos si es el entorno laboral o es uno que se exige demasiado. Yo pienso que tenía en ese momento la capacidad de hacerlo todo, pero después la presión que me estaba ejerciendo encima del hombro, hiciste aquello, hiciste esto, o sea, no me daba como el tiempo de hacerlo, terminé bloqueada y desistí, pues, o sea, eh, eh, de parte mía y de parte del empresario, de, Bueno, no sé hacerlo si consciente aquí y ahora es el primer paso importantísimo, además de haber venido a esta reunión, es el primer paso importantísimo para darte cuenta que las cosas hacia adelante pueden ser diferentes y mejores para ti. Esos son elementos que se van evaluando y entonces uno va estableciendo pautas distintas, cambios, en fin de cuentas, que nos pueden hacer sentir mejor con nosotros mismos y en ese sentido, pues desempeñarnos de mejor manera en nuestros ambientes laborales. ¿Alguna otra bueno, pregunta? ¿Algún otro comentario? por mi parte no, gracias. Gracias. A ver, tampoco hay preguntas en el chat. Creo que Sí, hubo un bajón de sí, electricidad, hubo un bajón de electricidad, hubo- sí.
Vale, Ya pues Sí, te estamos, ya estamos. escuchamos. yo Te perdimos por les un momento, pero te escuchamos. sí, hubo un bajón de electricidad. Bien, pues si no hay más preguntas, agradecida con todos ustedes por la asistencia. Espero, como les dije al principio, que esta breve reunión les aporte en conocimiento y en pautas sencillas, pero créanme que importantísimas para prevenir situaciones de estrés y, por supuesto, evitar el tener posteriormente que acudir a consultas de salud mental. De todas maneras, siempre que sea necesario, ya en este mes de la salud mental, estamos trabajando, batallando, diría yo, los profesionales de la salud mental por desmitificar la visita al psiquiatra como una situación de etiquetamiento y de bochorno, diría yo, social. Mm, Estamos allí para atender las situaciones de salud cuando ya revisten una importancia que afecta la manera como nos sentimos, la manera como pensamos y nos comportamos, afecta nuestra calidad de vida, pero también estamos allí para la orientación oportuna, ya no tanto en consultas, aunque yo siempre con las personas que atiendo, pues procuro hacer este trabajo de prevención y educación, pero sí, siempre hay espacios en el área de la salud para que las personas puedan acceder a estos recursos informativos y que también em, aprovechen y se responsabilicen por el cuidado de la salud, por la prevención, para no tener que llegar a estados de salud que requieran la asistencia médica. Yo agradezco finalmente al equipo que me está acompañando ahora en este desafío de también hacer los conversatorios vía online. Ellos son @Gabriel con alas y @Karina con alas, que están en el soporte tecnológico y créanme que para mí es un alivio contar con ellos porque me permiten pues llevar esta palabra, mi voz y mi deseos de poder compartirles aprendizajes y experiencia como profesional para que todas las personas lo aprovechen y puedan hacer uso de sus propios recursos también para cuidarse la salud. Así que no tengo más información por ahora. Les dejaré alguna información en el chat y los invito a estar pendientes porque tengo previsto en este mes hacer otros webinars. Es probable que lo haga los jueves a esta misma hora. Estamos trabajando sobre esa agenda. Y si es así, pues por mis redes los invitaré y tal vez por este chat también les deje alguna información al respecto. Así que buenas tardes a los que ya son de tarde, por ejemplo, Lorena, buenos días a los que estamos en Venezuela. Ya se acerca nuestra hora de provecho con la comida, así que a disfrutarla. Y a disfrutar, porque también esa es parte de la recreación, como yo les decía, disfrutar es parte importante de la gestión de nuestra vida laboral. Hasta pronto. Hasta pronto, mil gracias. Estuvo maravilloso. Gracias a ti, Rafaela. Gusto. Muchísimas gracias, Vicenta. Siempre Bye. atento, bella. Vale, Gracias. gracias.